y vamos a retomar el Evangelio de Marcos, donde lo habíamos dejado era en el capítulo 8 y ahí lo vamos a volver a retomar. Habíamos hecho un alto debido al tema del coronavirus y queríamos traer un mensaje de esperanza y de paz a la iglesia y a todos los que nos veían para que pusiéramos nuestra confianza en el Señor. Y también vino por medio de la Semana Santa, queríamos hacer un énfasis en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que todo el que escuchara pudiera tener comprensión y para que pudieran tener un encuentro personal con Él. Retomamos el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y con ello también lo que intentamos es seguir viendo quién es Jesús, qué es lo que nos muestra el evangelista acerca de la persona de Jesús, de su identidad como Hijo de Dios, del propósito de Dios en Él para estar entre nosotros y traernos salvación y vida eterna. Y todas estas cosas también tienen que ver con la misión que Él vino a cumplir, su vinculación con sus discípulos y tantas cosas más, ¿no? Que hoy podremos ver también un poquito en la predicación de hoy. Así que retomamos el Evangelio de Marcos. Vete abriendo tu Biblia en el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículos del 11 al 21. El título de la predicación de hoy tiene que ver con un refrán que a mí me encanta. Es el de dime con quién andas y te diré quién eres. El dime con quién andas tiene que ver también con influencia, ¿vale? La influencia que recibimos, lo que somos, tiene que ver también con aquello de lo cual bebemos o en el entorno en el cual nos movemos. Justamente esta semana es curioso que los adolescentes empezaron un devocional a través de la aplicación de YouVersion para ver acerca de la influencia que recibimos y qué tipo de gente son las que nos influyen, ¿verdad? Lo que tratábamos con ese discipulado es sobre todo entender que tenemos que cuidar quiénes son nuestras compañías y sobre todo vigilar a esas malas compañías para que no se peguen a nosotros. Pero vamos a leer el texto y después nos meteremos de lleno en el pasaje para poder comprender esta vinculación primero, ¿no? Primero de Jesús con los fariseos y también ahora de Jesús con los discípulos. Y en los dos casos vamos a ver un tema de ceguera, un tema de no darse cuenta de ciertas cosas. Y es también una advertencia de Jesús, primero, a los fariseos, porque ellos han recibido una influencia de la que están envueltos y no se dan cuenta de que eso los tiene ciegos para darse cuenta que Él es el Mesías. Y también por otro lado vamos a ver a los discípulos en cuanto a Jesús con su ceguera, con un corazón endurecido y todavía no conociendo, no entendiendo lo que Jesús venía a hacer. Vamos a leer el pasaje, así que si ya lo tienes, el texto dice así. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo. Para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Permitidme orar, por favor. Señor, danos entendimiento acerca de lo que nos quieres decir en este pasaje, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Guía a todos los que están escuchando, a todos los que están viendo esta predicación, para que puedan entender. Y a mí dame las palabras, Señor, para poder explicar lo que tú quieres dar a conocer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Poniéndonos en contexto de lo que habíamos visto hasta ahora, estábamos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y justo lo que sucedió antes de este episodio o de este texto que acabamos de leer tiene que ver con la multiplicación de los panes en la región de Decápolis. Ya había hecho lo mismo multiplicando los panes y los peces
pero era para un auditorio diferente, era para los judíos. Ahora es un contexto griego, aunque una región dentro de Palestina que es llamada Decápolis, y ahí en Dalmanuta, donde se supone que estaba, estábamos viendo eso y estábamos intentando comprender lo que eso significaba, por qué había hecho el mismo milagro en dos contextos diferentes, y era con el fin de llegar a los dos contextos también y mostrarse como el Señor y Salvador para toda la humanidad. Estaba haciendo el preámbulo a lo que después se confirmaría por medio de aquella iglesia que comenzaría cuando Jesús subió a los cielos y resucitó. En este pasaje estamos viendo a un Jesús que trata de hablar con los fariseos, porque en realidad él quería también llegar a ellos, pero ellos no entendían lo que Jesús quería decirles. Así que los fariseos enseguida lo buscan para volver a hacerle preguntas y hacerle cuestiones. Recuerden que lo que ellos querían era ahora ya no solamente preguntarle, sino querían pillarle en lo que ellos lo que Jesús decía o hacía. Así que los fariseos, en realidad, cuando vienen y le hacen la pregunta que le hacen de una señal, danos una señal, en realidad no quieren convencerse de que Él es el Mesías. Ellos lo que querían era tenderle una trampa a Jesús. En el Evangelio de Mateo vemos una respuesta más amplia, ¿no? Porque Jesús les dice, según nos dice Mateo, que Jesús les dice que ellos en cuanto a la meteorología entienden un montón, pero no entienden los tiempos en cuanto a la venida del Mesías, y se supone que ellos comprendían lo que las Escrituras decían. Así que no entendieron lo que los profetas decían acerca de Jesús el Mesías. Así que, por otro lado, tenemos al pueblo. El pueblo buscaba a Dios en las cosas extraordinarias porque creían que la venida del Mesías sería unida a cosas extraordinarias. Y realmente así fue. Y todas esas cosas que ellos esperaban que serían sobrenaturales o alucinantes, las pedían porque los falsos maestros también las ofrecían. Entonces, en cierta manera, no es difícil entender que los fariseos le preguntaran a Jesús acerca de que les diera una señal, de que les entregara una señal. Jesús, al ver la respuesta de ellos, Él gime en su corazón. Él está preocupado porque no han entendido lo que significa aquella situación que Jesús les da. Y no han comprendido, no entienden, no saben lo que significa. Y por eso Jesús gime en su corazón pensando que ellos no han entendido. Entonces les dice, esta generación pide señal. Y se refería hablando de generación, se refería a los líderes religiosos. Se estaba refiriendo a ellos además como una generación mala y adúltera. Una generación mala porque no estaba en comunión con Dios, y adúltera porque había traicionado los principios de Dios que Dios tenía para el pueblo de Israel. Había traicionado por cuanto habían dado más importancia a otras cosas y habían puesto sus intereses personales y sus poderes terrenales mucho más que el propio mensaje de Dios a su pueblo. Así que ya tienen todas las señales que necesitan. Jesús les ha estado mostrando que Él es Dios. Habla con autoridad, hace hechos que los demás no pueden hacer. Entonces, ellos no necesitan una señal más, solo que necesitan creer que Jesús es el que dice que es el Hijo de Dios, el Mesías. Es una generación, esa generación, refiriéndose a los líderes religiosos, es una generación que es incapaz de apreciar las demostraciones de poder de Dios con las que Él se quiere mostrar en Jesús. Entonces, en el griego original podríamos ver que la respuesta no está en términos negativos, o sea, de que no le voy a dar una señal, sino que es un tono irónico, es una referencia, es una equivalencia griega a un hebraísmo que implica una negación definitiva, es decir, que habla acerca de algo que te dice como que sí lo voy a hacer, pero en realidad es una expresión de no lo voy a hacer. Es como aquellos humoristas que nos decían aquello de que no lo voy a hacer hoy, sino mañana. Nos reíamos mucho con esa situación. Pero en realidad es esto lo que Jesús les dice. No voy a hacer lo que vosotros pretendéis o lo que queréis que haga. Jesús no enseñaba lo mismo que aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Jesús interpretaba la Torá, que era la ley y los profetas, de forma diferente a aquellos sectores establecidos. Porque pedir señal, que era lo que los fariseos habían hecho, era normal para todo el que traía una enseñanza diferente a lo que la tradición establecía o a lo que ellos conocían. Era algo normal. Podríamos incluso hasta entender que los fariseos pidieran esa señal.
Llegó un profeta, llegó un maestro, está enseñando algo, queremos saber si realmente es lo correcto, pero ellos seguían sin entender. Los falsos maestros hacían lo mismo, prometían señales, prometían cosas, y entonces la gente les seguía esperando ver esas señales. De ahí que pudiéramos entender que también las multitudes trataran de seguir a Jesús en el anhelo de tener a un Mesías. Pero lo que los fariseos querían no era creer, sino lo que querían era desacreditar a Jesús. Tenían una incredulidad intransigente, no creían y Jesús no les quiso contestar. Dejó que las mismas evidencias de sus palabras o de sus hechos fueran lo que ellos pudieran ver. Y si ellos no tenían convicción de pecado, ¿para qué mostrarse más? Si ellos no tenían intención de ser convencidos, ¿para qué mostrarles más? Ellos querían presenciar algo que desafiara las leyes de la naturaleza, pero ya las habían visto y no las habían creído. Es decir, habían visto las señales de Jesús, pero no las habían creído. Ellos no podían ver la mano de Dios porque no querían ver. No puedes entender algo si no quieres, si estás negado, si tienes prejuicios, si estás condicionado por la influencia que has recibido y que ejerces, entonces no puedes ver lo que Dios puede hacer. Eso es de lo que me refería antes y que trato de explicar acerca de dime con quién andas. El entorno en el que estás muchas veces te envuelve tanto que no te das cuenta de que estás engañado o autoengañado, y a veces no nos damos cuenta que ese entorno en el que estamos nos impide ver las cosas con claridad. Es como aquel también refrán que dice, no ve más allá de lo que tiene delante de sus ojos. Y es normal. Si yo me pongo la mano delante de mis ojos, solo voy a ver la palma de mi mano, puedo ver hasta mi anillo de casado, pero no puedo ver más allá porque todo lo tengo concentrado aquí. Si alargo la mano, puedo ver con más amplitud y no solamente ver mi mano, sino ver lo que está detrás de la mano. Cuando vemos las cosas en esa perspectiva, entonces podemos entender. Y creo que los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos no entendían nada porque no podían ver más allá de lo que tenían dentro. Hace poco yo he vivido una situación parecida a esta y me he dado cuenta de que estando dentro de un círculo tenía una manera de pensar y de hacer que me vinculaba y mucho a ese círculo. No estoy de acuerdo con lo del círculo, me doy cuenta cuando puedo retirarme un poquito y ver con más amplitud y ver el error en el cual estaba. Entonces puedo darme cuenta de que necesito ver las cosas con más amplitud. Así que ellos estaban en esto, estaban en que no podían ver la mano de Dios porque no querían ver. A Dios no se le encuentra en un lugar concreto, en un determinado pensamiento. A Dios no se le encuentra en una sola acción, en una sola forma de entender o hacer las cosas. A Dios se le puede encontrar en todo lugar y en muchas acciones. Y en esto quiero decirte que tú donde estás ahora mismo en tu casa, sentado en tu sillón o acostado en la cama, no sé, como quiera que estés, tú también puedes tener un encuentro con el Señor, porque el Señor no se le busca en los lugares, el Señor se le busca en el corazón. Y tú puedes tener un encuentro con Jesús si le buscas de todo corazón. Así que después de esta situación y de esta conversación, podemos darnos cuenta que Jesús se encontraba a disgusto por lo que había vivido con los fariseos y por la dureza de su corazón. Y no era para menos, porque él tenía la intención de revelarse a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Así que el pasaje sigue, o el texto sigue vinculado a estos dos pasajes porque me parece que son interesantes, aunque el texto en la sociedad bíblica está separado, pero me parece que era importante juntarlos para entender por qué le dice ahora a sus discípulos que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Marcos nos da detalles importantes que son buenos tener en cuenta. Por ejemplo, ese detalle de que solo tenían un pan en la barca. El diálogo entre los discípulos de camino a Galilea en la barca es cuando menos interesante, porque planea en el aire que los discípulos no comprendían lo que Jesús les enseñó con la multiplicación de los panes y de los peces. No han entendido a Jesús, no han entendido su misión todavía. Todavía tienen de alguna manera los ojos velados y todavía tampoco han comprendido cuál es su papel en todo esto. Jesús los capacita para que ellos puedan llevar después el mensaje. Pero claro, eso es fácil para nosotros comprenderlo porque lo vemos a toro pasado y con una visión más amplia que la que los propios discípulos tenían en ese momento. Los discípulos en realidad en ese momento tenían la cabeza en otras cosas. Y a veces es fácil perderse en pensar otras cosas antes que en las cosas que son primordiales. Ellos estaban preocupados por llegar a la otra orilla, a ver si es que les iba a tocar otra tempestad en medio,
como ya le había tocado alguna mientras estaban con Jesús, o estaban preocupados por qué comerían, no sé si en ese momento, mañana o pasado, estaban preocupados por lo que tendrían para comer. Entonces Jesús, en medio de todas esas conversaciones y escuchándoles y entendiendo su corazón, les pregunta, o más bien les dice, cuídense de los fariseos, cuídense de la actitud de los fariseos hacia ustedes, cuídense de los herodianos. Y estos no son mencionados, fariseos y herodianos, no son mencionados la primera vez aquí. Y juntos son mencionados en el capítulo 3, versículo 6, que ya hemos estudiado. Allí ellos, viendo que Jesús mostraba su poder, mostraba quién era, y que los ponía en evidencia, ambos hicieron un complot para derribar o para destruir a Jesús. Y aunque los fariseos y saduceos tenían intereses religiosos, los herodianos más bien tenían intereses políticos, pero se juntan, aun cuando de vez en cuando ellos mismos estaban enfrentados. El complot contra Jesús les unió y ellos llevaron adelante este plan. Entonces, Jesús les advierte de estas cosas. Cuidado con el poder que ejercen uno desde la religión, cuidado con el poder que ejercen los otros desde la posición política. Los fariseos temían perder influencia en el pueblo desde el punto de vista religioso y como aquellos defensores de la ley y de los profetas. Pero a la vez los herodianos tenían miedo de perder su posición política dentro del Imperio Romano y como gobernadores o dirigentes de la parte política en aquella región de Palestina. Esa levadura de la cual habla Jesús, habla de una levadura que incluye la hipocresía, el orgullo y el ceremonialismo. O sea, todo lo que tenía que ver con una identidad falsa. Todo era más importante en cuanto a lo que era la tradición, en cuanto a lo que era el ritual, pero no la espiritualidad. En un sentido, el reino de Dios para ellos era un reino terrenal, tanto para los fariseos como para los herodianos, y se basaba en poder, en grandeza terrenal y en las victorias que podía obtener por medio de la fuerza o por medio de la imposición. La levadura tiene una acción penetrante y difusiva, se diluye entre medio de toda la masa, y esa es la base de la comparación. Esa pequeña influencia o ese pequeño pensamiento en todo un cuerpo se puede convertir en toda la influencia que le da a eso, ¿no? En estos días estamos con el confinamiento haciendo un montón de postres en casa. Bueno, por lo menos intentamos limitarlo para que el día que esto termine podamos salir por la puerta. Pero los chicos han aprendido a hacer esos pasteles, esos bizcochos. Y siempre, como no, le echamos, por supuesto, la levadura. Y si no le pones la levadura, ese quedará aplanado y no quedará levantado y esponjoso como uno quisiera comerse cualquier postre. Pero el término de la levadura aquí se emplea para referirse a la mala influencia. Y es interesante porque la levadura era un símbolo de corrupción. En aquel tiempo ese era el concepto. La levadura era una pizca, un poco de una masa fermentada de la hornada anterior, de lo que se había hecho anteriormente. Se guardaba eso para ponerlo en la nueva masa. Era lo que se había guardado. Y los judíos entendían entonces que la fermentación era lo mismo que algo que estaba podrido o que se iba a pudrir. Y de ahí que la levadura representa el mal, sobre todo el mal moral. Y esa levadura o esa influencia, ese espíritu que lo envuelve, incluso ese pensamiento, impedía al hombre hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba preparando a sus discípulos para el momento en el que ellos comprenderían que Jesús era el Mesías. Y no quería que ellos fueran influenciados por las cosas de los fariseos o de los herodianos. Querían que tuvieran solo la influencia de Jesús. Y mucho menos que los discípulos llegaran a pensar que el Mesías que estaba con ellos les iba a dar una libertad de poderes terrenales, de glorias personales o de influencias que se desvanecen. Así que Jesús estaba molesto por la acción de los fariseos y ahora, después de eso, está molesto también por la acción de los discípulos, por lo que los discípulos comentan. Y fíjense que es interesante, en la versión que os leí, que es la Reina Valera actualizada, hay hasta 10 preguntas que le hace Jesús a sus discípulos. En la Reina Valera de 60 creo que son 8, en otras versiones son 9 preguntas, es dependiendo del traductor y cómo interpreta el texto, pero hay un montón de preguntas que Jesús le hace a sus discípulos.
Y muestran a Jesús molesto por la falta de comprensión que ellos tienen de todo lo que Jesús está haciendo, en cuanto a quién es Él y su misión. Así que en esa dureza de corazón de la cual Jesús les amonesta, todavía no han comprendido algo que también nosotros tenemos que comprender. Y es que Jesús es suficiente frente a cada problema. Jesús basta ante cada circunstancia. Vamos a ponerlo en la pantalla y vamos a poder meditar en esa frase. Es Jesús es suficiente frente a cada problema. Jesús basta ante cada circunstancia. Jesús provee para las necesidades materiales de los que buscan el reino de Dios. Lo había demostrado en los milagros de la alimentación para los 4.000 y los 5.000. Entonces, viendo ellos esos dos milagros, ¿todavía tenían el corazón endurecido? ¿Todavía no podían entender? ¿Qué expresión tan fuerte de Jesús hacia sus discípulos? Aquellos fieles discípulos que seguían a Jesús no entendían nada. Los milagros, al igual que las señales y las parábolas que Jesús nos dio, podían ser mal interpretadas, podían ser mal entendidas. Pero la mala interpretación se debe a la influencia moral que hemos recibido, a todo lo que está a nuestro alrededor. Mira, para poder recibir las enseñanzas de Jesús, tienes que dejar a un lado los prejuicios. Sé que es difícil, pero debemos intentarlo. Y entonces les hace más preguntas. ¿No veis? ¿No oís? ¿No recordáis? Estoy en el versículo 18. Él multiplicó los 5 panes y después los 7. Y puede multiplicar el que tienen en la barca, para que ellos puedan comer. Los discípulos no sabían si lo que se estaba refiriendo al nombrar la levadura era si estaba hablando de los fariseos o si estaban más preocupados porque no tenían para comer. Pero Jesús lo que hace con ellos es intentar reconducirlos. Lo que intenta con ellos es intentar hacerles ver otra vez dónde están. Igual que con un niño, que le dices para que pueda ver la situación, mira, esto es así, 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 y no lo puede ver o no lo puede entender, pero le das más explicaciones, le das más ejemplos, le das más argumentos. Así estaba tratando Jesús a sus discípulos, para que ellos pudieran entender. Entonces, como si fueran niños despistados, les pregunta, ¿por qué os preocupáis? ¿No habéis visto lo que hice anteriormente en la multiplicación de los panes y por 2 veces? A menudo los discípulos se envolvían en un pesimismo que les engañaba. Y que miraba lo que no podemos hacer. La experiencia de las circunstancias anteriores, de lo que Dios ha hecho anteriormente, a veces nos hace ver las cosas que no podemos hacer. Pero nos olvidamos de lo que sí se logró y de lo que sí se puede hacer, y que es la base de todo. En esos versículos después del 19 al 20 sigue haciéndole preguntas. ¿Cuántas cestas? ¿Cuántas canastas? Ya explicamos que eran bolsos diferentes. Primero, en el primer milagro de los 4.000 eran bolsos pequeños, después eran cestas grandes en el milagro de los 5.000. El caso es que Jesús lo que quiere transmitirle a ellos es tranquilidad. Quedaros tranquilos. Este versículo confirma que se trata de 2 milagros de multiplicación diferentes, aun cuando algunos todavía lo llegan a poner en duda. ¿Cómo no entendéis?, les dice Jesús. Debieran haber visto que la levadura de los fariseos era igual a la actitud que ellos tenían frente a la vida y frente a la situación que estaban viviendo. Y todo esto les afectaría a ellos, a menos que tuvieran precaución. Y esto es un mensaje de alerta para los discípulos, pero también es un mensaje de alerta para nosotros. Nosotros también podemos estar envueltos, sin quererlo, en la religiosidad, o podemos estar envueltos solamente en qué es lo que va a ocurrir después. ¿Cómo vamos a poder actuar después, en la siguiente situación? Sí, tenemos que adorar a Dios por lo que Él ha hecho y glorificarle porque puede hacerlo. Pero no podemos vivir solamente de las cosas pasadas. Tenemos que pensar que Dios también quiere hacer cosas en lo futuro, en lo que viene por delante, en el hoy. Y quiero decirte algo, si has visto cosas grandes de parte de Dios, también tienes que entender que Dios tiene muchas más cosas grandes que quiere mostrarnos. Este es el tiempo en el que Dios quiere mostrarte su poder nuevamente. Que Él quiere mostrarte que lo puede volver a hacer. Que puede volver a hacer lo que le plazca. Dios es así. Y estamos rodeados en nuestro tiempo, en este día a día que nosotros tenemos, estamos rodeados de personas que quieren señales que desacrediten a Dios. Quieren señales que demuestren quién es Dios.
¿Es que acaso necesita venir otra vez Jesús y volver a morir? ¿Es que necesita volver a la tierra para hacer lo que Él hizo entonces? ¿Es que acaso no vemos los milagros que cada día Dios está haciendo hoy en nuestro medio? Ellos, los que piden señales, están deseosos de ver los fracasos para poder justificar su posición de incredulidad, para poder justificar su posición en contra de Dios y, por supuesto, del pueblo de Dios. Pero recuerda que no es una acusación contra ti, sino que tú representas, tú dices como hijo de Dios, ¿quién es Dios? No es que vayan contra ti, van contra Dios mismo, pero sufrimos nosotros esas consecuencias. ¿Quién dice que no íbamos a sufrir persecución o sufrir preguntas de este tipo? ¿Acaso no las sufrió Jesús y nosotros seríamos menos que Él? Están deseosos de justificar esos fracasos, porque están influenciados por su posición actual. Están influenciados por un entorno en el que solo ven incredulidad. Y en muchos casos solo deseo de poder y deseo de gloria terrenal. Porque una cosa tenemos que reconocer. Venir a Cristo significa humillación. Venir a Cristo significa reconocer que Él es el Rey, que Él es el soberano y que por encima de Él no hay nadie. Y mucha gente no está dispuesta a asumir esto. Debemos lamentarnos por aquellos que se destruyen a sí mismos y a los demás con su incredulidad siniestra y obsesionada. Y por su enemistad con el Evangelio, son presos de su ceguera. Debemos lamentarnos por ellos, pero a la vez también debemos orar por ellos, para que el Señor abra sus ojos, para que puedan ver la salvación de Dios en Jesucristo. Oremos que el Espíritu Santo les abra el entendimiento, que les convenza de pecado, justicia y juicio. Debemos tener cuidado con los falsos maestros, que embaucan con señales, pero que están lejos de la esencia del Evangelio, que mienten con sus palabras y mienten con lo que ofrecen. En este tiempo hay una seria inclinación que me preocupa muchísimo, de estar envueltos en un tipo de influencia que está marcada por la posición, por el poder y no por el Evangelio. Y no estoy hablando de la sociedad solamente, estoy hablando también de la iglesia o de aquellos que dicen ser iglesia. Me preocupa esto y creo que tengo una advertencia de parte de Dios para que escuchemos hoy. El pueblo de Dios en sus diferentes expresiones, y la principal y más importante es la iglesia del Señor. Esa es la principal expresión de la fe, la iglesia. La iglesia es la representación de Dios, la iglesia es quien muestra el mensaje de salvación. Somos la voz, somos las manos, somos los pies del Señor en la tierra. Él quiere usar a la iglesia. Y la iglesia que dice que tiene fe y que seamos mostrados como el garante de esa fe, el que predica esa fe, ese evangelio, tiene su expresión en la iglesia local como mejor cosa. Y todas las demás cosas, pues no digo que no sean importantes, pero nos olvidamos muchas veces de la iglesia local como parte de un todo y le damos más importancia a otras cosas, o los hombres han querido darle importancia a otras cosas. Y es aquí donde aparece la religiosidad, y esta es la advertencia. Tenemos que tener cuidado, todos, y en esto me incluyo yo también, porque a veces pensamos que las denominaciones, los consejos, las fraternidades, las organizaciones, las asociaciones, el nombre que quiera que le pongamos, y todo aquello que se apropia y defiende la fe, tenemos el reto de no ser ciegos a la manifestación gloriosa de nuestro Señor para defender otros intereses que no son los de Dios. Debemos tener cuidado con eso. Tengamos cuidado de no estar luchando contra Dios mismo. Tengamos cuidado de esto. Debemos tener cuidado de no ser la levadura que fermenta para pudrición. Tenemos que tener cuidado de no ser mala influencia. Insisto en incluirme dentro de esto, incluir a 316 dentro de esto, dentro de un todo que es la iglesia. Tenemos que tener cuidado de desviarnos y tener cuidado de desviar a otros de una moralidad que esté o de una moral que esté cerca de Dios. Somos responsables de acercar a las personas a Dios y a su voluntad. Somos responsables de esto. Y a veces nos hemos envuelto tanto en el concepto, llámese, insisto, denominación, fraternidad, asociación, federación, me da igual el título. A veces nos hemos envuelto tanto en esto y en lo que buscamos como ese fin que nos hemos olvidado
del Evangelio. Somos responsables de no perder la centralidad del Evangelio, edificando sobre el único fundamento sobre el que podemos edificar. Y solo podemos edificar sobre Cristo, la piedra angular. Él es el todo. Solo podemos hacer esto. Volvamos a las Escrituras, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a recuperar aquello que un día se desplazó por los intereses de poder, de reconocimiento, de las glorias terrenales. Y también a la iglesia, en medio de todo esto, una iglesia que está llena de dudas, porque con facilidad todavía olvida los milagros que Dios hizo para preguntarse cómo hará ahora el siguiente. Nos hemos olvidado del poder de Dios para hacerlo de manera que nosotros no necesitamos explicación, porque Él lo hace. Él lo hace. El problema parecía sin solución y se resolvió, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que preguntarnos esas cosas? Es cierto que debemos continuar, pero debemos recordar que Dios lo hizo una vez y lo puede hacer cuantas veces Él quiera, con lo que quiera, donde quiera, a quien quiera. Y nunca lo hará igual, porque es Dios. Nos sobrevino el dolor y salimos de él íntegros. Nos atacó la tentación y no caímos. Nos alcanzó la enfermedad y nos recuperamos. El problema parecía que no tenía solución y se resolvió. Estábamos sin recursos, pero seguimos adelante. Llegamos a no poder más y no nos descompusimos. Estábamos ahí. Debemos sustituir la dureza de corazón por una disposición a ser moldeados a la imagen de Cristo. Tenemos que ser moldeados a Cristo y dejar esa dureza del corazón que tantas y unas veces traemos, y cuando la traigamos volver otra vez a la imagen de Cristo. También nosotros nos hemos comportado como ciegos. Si aprendiéramos las lecciones de la experiencia como es debido y como se nos enseñaron, diríamos no al pesimismo de las cosas que se suelen realizar, sino la esperanza que no deja de maravillarse de que Dios nos haya sacado adelante hasta aquí a salvo. Y en la seguridad y confianza de que nos puede sacar con bien de todo aquello que venga nuevamente. Puede venir lo que quiera. Confiamos en Dios. Nosotros tenemos que estar como iglesia en guardia, en contra del espíritu de este tiempo, de esta era, de este pensamiento y las enseñanzas de las otras religiones del mundo que traen confusión, incluso aquellos que se levantan como falsos maestros, hablando del evangelio sin tener evangelio. Debemos ir al camino, el camino dado por Cristo, que es totalmente diferente al camino del mundo. Y vemos muchas informaciones en los medios de comunicación acerca de cómo la gente quiere ver el mundo. Dios lo ve de otra manera y la iglesia es la portadora de ese mensaje diferente. Cuando nos olvidamos de las obras de Dios, como lo pasaron los discípulos, cuando nos olvidamos rápidamente de lo que sucedió, pensando lo que tiene que suceder, entonces nosotros estamos mostrando nuestra desconfianza en Dios. Y debemos ser confiados, debemos reprendernos severamente, como Cristo reprendió a los discípulos, unos a otros, y con el Espíritu de Dios. Debemos reprendernos diciendo, no tengo que ser incrédulo, no tengo que ser duro. Debo recordar, pero a la vez también esperar lo que vendrá. Cómo es que tan a menudo nos equivocamos con su significación, desechamos sus advertencias y desconfiamos del destino que Él ha preparado para nosotros. Él ha preparado destino de bien para aquellos que en Él confían. Él ha preparado un destino en la eternidad para estar junto a Él y disfrutar de la gloria que a Él le pertenece desde antes de la fundación del mundo. En este día hay una invitación clara para ti. Abramos los ojos para conocer al Señor y dejar atrás la dureza de corazón. Si estás envuelto en religiosidad, si estás envuelto en dureza de corazón, abre los ojos. Si eso significa que eres un hijo de Dios y que te has envuelto en el ritual, sal del ritual para ir a una auténtica relación con Dios. Pero si estás en dureza de corazón porque todavía no has creído en Él, porque todavía estás duro para con Él, deja que Él te muestre
con lo que ya ha hecho y con lo que quiere hacer en ti, que Él es Dios y es genuino Dios. Déjame orar por ti. Señor, ayúdanos, Señor, a abrir los ojos frente a cada situación que vivimos. Señor, tanto a los que están detrás de la cámara como aquí en esta habitación. Señor, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a salir de influencias, Señor, que nos definan como lejos de ti. Queremos que donde quiera que vayamos, seamos o estemos o se nos identifique como cercanos a ti. Y que nuestra influencia, Señor, pueda ser buena para aquellos que están a nuestro alrededor. Guía a tu iglesia a esto y aléjanos, Señor. Aléjanos de todo aquello que nos separe de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios es misericordioso para cumplir esta palabra y ojalá que no te olvides de ella. Que el Señor te bendiga y te ayude a cumplirla.